Universidad de Costa Rica. Red, protegiendo a través de la educación. Refuerzo de matemáticas, séptimo año. En esta sesión trataremos de abarcar los siguientes objetivos. Aplicar el algoritmo de la división en la resolución de problemas. Aplicar los conceptos de divisibilidad, divisor, factor y múltiplo de un número natural en la resolución de problemas en diferentes contextos. Identificar números primos y compuestos. Descomponer un número compuesto en sus factores primos. Partes de una división. Podemos decir que la división está formada por diferentes números y cada uno de estos números tiene un nombre especial. Queremos repartir en esta imagen 7 piñas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en lo que son dos cajas. Cuando las repartamos equitativamente, tendremos 3 piñas en cada caja y quedará una sobre la mesa que no pudimos incluir dentro de las cajas. Esto, visto como una división, sería que tenemos el dividendo, que serían las 7 piñas, el divisor, que es el número en las cajas que los vamos a repartir, tendríamos un cociente, que el cociente sería cuántas piñas fueron las que se colocaron en cada caja y como último número lo que es el resto o a veces llamado residuo, que serían la piña que quedó sobre la mesa. Ahora veamos el concepto de divisibilidad. Podemos decir que un número cumple esta propiedad si su resto o residuo es cero. En el caso de la imagen anterior sería que no nos hubiese quedado piñas en la mesa. Los criterios de divisibilidad nos permiten descubrir si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. En este caso les presentaré 4 criterios. En el primero nos dice, un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Ejemplos, el 20, 22, 40, 42. Si notamos, terminan en 0 o en una cifra par. Otro podría ser el 88, ya que 8 es par. En el criterio 2 podemos decir que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos nos da un múltiplo de 3. Un ejemplo sencillo, el 111. Si nosotros sumamos los dígitos del 111, 1 más 1 más 1, nos da un número 3, que el número 3 es un múltiplo de 3, 3 por 1, 3. Entonces el 111 es un número divisible por 3. En el criterio 3 tenemos que un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Por lo tanto, ejemplos serían el 15, el 20 y el 45. Cada número que termina en 5 o en 0. Criterio 4. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de unidades es 0 o múltiplo de 7. Otro concepto importante es el que llamamos factor y múltiplos de un número natural. Para esto, podemos decir que los factores son elementos de la multiplicación. Por lo tanto, llamaremos factores de un número al par de números que tienen como producto a ese número. Busquemos los factores de 18. Entonces vemos que el producto de esta multiplicación es 18, el producto de la segunda multiplicación es 18 y el de la tercera multiplicación es 18. Entonces estos de acá, 18 por 1, serían factores, 9 por 2 y 6 por 3. Son factores de 18 porque sus resultados dan 18. Podemos representarlos como lo mostramos acá en la imagen, factores y agregamos la palabra primos, que más adelante veremos qué es, del 64. Si ustedes hacen 4 por 16, serían factores del 64.
Ustedes a este 4 lo podemos descomponer en 2 por 2, que son factores de 4, porque 2 por 2 son 4. Ahora, el 16, tenemos acá a la derecha, podemos dividirlo en factores de 4 por 4, porque 4 por 4 nos da 16. Y cada número 4 lo podemos dividir en 2 por 2 son 4 y del otro lado 2 por 2 son 4. Entonces acá tendríamos los factores del 64. Otro concepto importante son los múltiplos de un número. Podemos definirlo como un número es múltiplo de otro cuando lo contiene un número exacto de veces, es decir, cuando la división del primero entre el segundo es exacta. ¿Qué queremos decir cuando la división del primero entre el segundo es exacta? Si yo tengo un 10 y yo lo divido con 2, esto me daría 5, o sea, un número entero, sin decimales, por lo cual la división es exacta. Entonces, el ejemplo lo tenemos acá. 10 es múltiplo de 2, ya que al dividir, aquí la división en esta diapositiva la estamos presentando como 2 puntos, ya que al dividir 10 dividido entre 2 nos da 5, un número entero. Por lo tanto, su residuo, que eh, volviendo a la imagen de la piña, es la piña que quedó sobre la mesa, es 0, o sea, no quedó, pudimos repartirlo equitativamente. Entonces, esto podemos decir entonces que 10 es múltiplo de 2. Para indicar abreviadamente que un número es múltiplo de otro, escribiremos un puntito sobre el número. Entonces, esto que tenemos acá se puede leer como que el 10 es múltiplo del 2. También podemos decir que un número tiene infinitos múltiplos. ¿Qué significa infinitos múltiplos? Que puede tener múltiplos infinitamente, que no son unos cuantos, sino que pueden ser muchos, tantos que no podríamos saber cuántos son. Se obtienen multiplicando, oiga cómo se pueden obtener los múltiplos. Se pueden obtener multiplicando sucesivamente el número por los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo quisiera ver cuáles son los múltiplos del 2, entonces lo que uno hace es que multiplica el 2 por cada uno de los números naturales. 2 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8. Entonces todos estos numeritos que van dando resultados serían los múltiplos del 2. Podemos verlo, por ejemplo, en esta imagen. Tenemos a los múltiplos del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y 2 por 10, 20. Entonces, todos esos numeritos serían múltiplos del 2. Aquí podemos ver el ejemplo para el caso de los múltiplos del 3, que lo sacan de la misma manera. 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Podemos ver los múltiplos del 4, los múltiplos del 5, del 6 y así sucesivamente hasta los múltiplos del 20. Es importante indicar que en esta imagen no significa que el último número que está representado sea su último múltiplo. Esto sigue teniendo otros números. Un ejemplo, veámoslo con el múltiplo de 2. Dijimos que los múltiplos de 2 eran 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sin embargo, podemos seguir poniendo otros múltiplos, porque 2 por 11 serían 22, 2 por 12 serían 24, y así podemos poner más números hasta crecer infinitamente. Por eso se dice que los múltiplos de un número son infinitos. ¿Qué son los números primos? En matemática, un número primo es un número natural mayor que 1, que solo es divisible por sí mismo, el mismo número, y por la unidad. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si un número es primo? Entonces,
dado que un número se divide este por todos los números primos menores que él, y si la división es inexacta, en la que el cociente sea igual o menor que el divisor, el número dado es primo. Veamos esto como un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 3. El número 3, cuando yo lo divido por 1, me va a dar 3, un número exacto. Si el 3 yo lo divido por el mismo número, me va a dar 1, que es un número entero, mayor que 1. Pero, tal como lo indica abajo, si yo ese 3 lo divido por otros números mayores que él, 3 dividido entre 4, 3 dividido entre 5, lo que voy a obtener es un número inexacto con decimales, ya no es entero. Por lo tanto, este número 3 solo se puede dividir por 1 y por el mismo, por lo tanto es un número primo. Aquí tenemos ejemplos de números primos. El 2, que el 2 le sucede lo mismo, el 2 solo se puede dividir entre 1 para que me dé un número entero mayor que 1 y por el mismo. Si lo divido por algún otro número, ya me va a dar un número con decimales, por lo cual sería un número primo. Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo el número 8, el 8 yo lo puedo dividir por el mismo, lo puedo dividir entre 1, puedo dividirlo por otro número, digamos 8 dividido entre 2, ya me da 4. Si ven, con solo que exista otra división que yo le pueda hacer ese número y que me dé un número entero, entonces ya no es primo. Otro ejemplo, tenemos el 10. El 10, además de poder dividirse por el mismo y entre 1, lo podemos dividir entre 2, por lo cual ya no es un número primo. En otro caso, el número 11, lo podemos dividir por el mismo entre 1 y sigue dándome números enteros. Pero si yo intento dividir el 11 por otros números como el 2, el 3 o cualquier otro número menor que él, nunca voy a obtener un valor entero sin decimales. Por lo tanto, el 11 sí es un número primo. Ahora bien, vamos con lo que son números compuestos. ¿Qué sería un número compuesto? Bueno, número compuesto podemos decir son aquellos que no son números primos. Una característica es que cada uno puede escribirse como producto de dos naturales menores que él. Así, un ejemplo, el número 20 es compuesto porque puede expresarse como 4 por 5. El 87 es compuesto porque se puede expresar como 3 por 29. Pero hay números que no se pueden expresar de esta forma. Un ejemplo es el 17 o el 23. No podríamos encontrar dos números que multiplicando me den 17 o dos números que multiplicándose me den 23. ¿Y por qué sucede esto? Porque son números primos. O sea, los únicos números que yo podría multiplicar para que me den 17 sería por 1. Igual para el caso del 23. No existe otro número que yo pueda multiplicar, dos números multiplicando que me den estas cifras. Por lo tanto, estas dos cifras son números primos. Ahora, cada número compuesto se puede expresar como una multiplicación entonces de dos o más números primos específicos, cuyo proceso se conoce como factorización. Un ejemplo de esto es el número compuesto más pequeño, que es el 4. El 4 es un número compuesto por dos números, que es 2 por 2, ¿verdad? Donde ya sabemos que el número 2 son números primos. Entonces el 4, vean que lo pudimos descomponer en dos números primos. Aquí tenemos el ejemplo. El 4 es un número compuesto. Sus divisores son 1, 2, 4. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 1 me da 4, 4 dividido entre 2 me da 2 y 4 dividido entre 4 me da 1. El 6
tiene estos otros divisores. El 8, estos otros divisores. Y conforme va creciendo los números, vamos teniendo otras cantidades de divisores. Podemos ver el 14, el 1, el 2, el 7, el 14. El 14, si lo divido con cada uno de estos números, me va a dar números enteros, sin decimales. Que a diferencia de un número primo como el 11, los únicos divisores que tiene el 11 serían el 1 y el 11. Por lo tanto, es un número primo. Entonces, si ponemos un ejemplo como el 25, yo el 25 podría decir que es el resultado de multiplicar 5 por 5. Vemos que el 5 es un número primo porque solo se puede dividir entre 5 y entre 1 para poder tener un número entero. Esto también yo lo puedo representar como un 5 elevado a la 2. Otro caso sería el 10. El 10 lo podemos representar como 2 por 5, que en este caso tendríamos dos números primos. Otro caso sería el 20, que el 20 se lo podemos representar por 10 por 2, que también, como ustedes ya saben, el 10 es 5 por 2, entonces sería 5 por 2, y el resultado de 5 por 2, que es 10 por 2. Y así sucesivamente. Podemos descomponer cada número en factores que incluyan ya sean números primos o números compuestos que podemos volver a separar en números primos. Aquí tenemos entonces lo que es la descomposición de un número en factores primos. Podemos decir que todo número compuesto se puede escribir como multiplicación de dos o más factores primos. Para descomponer un número en producto de factores primos, se siguen los siguientes pasos. Como paso 1, se describe el número a la izquierda de una raya vertical. La tenemos acá en la imagen. Actuaría como le llamaríamos ventana de división. Y a la derecha el menor número primo, por el cual dicho número sea divisible. El cociente obtenido se coloca debajo del número propuesto. Como podemos ver acá, tenemos el número 24. Entonces, ¿cuál es el número primo más pequeño que puedo usar yo como divisor? Bueno, 24 lógicamente se divide entre 1, pero no estaríamos reduciendo el 24, entonces sería el 2. 24 dividido entre 2 me da 12. Puedo seguir con el 12. 12 dividido entre 2 me da 6. El 6 dividido entre 2 me da 3. Y podemos ver que ya el 3 no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 1. Entonces, o lo puedo dividir entre 3. Entonces, 3 dividido entre 3, 1. Una vez que llego al 1 acá, finaliza. Ahora vamos por el segundo paso. Dice que en el segundo paso se procede como el paso anterior con el cociente obtenido y así sucesivamente hasta llegar al cociente igual 1. Bueno, fue lo que hicimos acá, ¿verdad? Hicimos 24 entre 2 medio 2 y seguimos haciéndolo hasta llegar al 1. Una vez ahora sí que lo que tenemos hecho este diagrama de acá, proseguimos a expresar el 24 como una multiplicación de números primos. ¿Dónde estarían los números primos? Del lado derecho de la ventanita esta. Entonces tendríamos el 2 multiplicado por este otro 2, multiplicado por otro 2 y multiplicado por 3. Esto lo podemos simplificar. Recuerden que cuando tenemos multiplicando números con igual base, pero diferente exponente o igual exponente, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces, copiamos la base que es 2, aquí hay un 1, más 1, más 1, sería 2 a la 3 por 3. Y de esta manera acá expresamos el resultado simplificado de esta forma, 2 a la 3 por 3. Hagamos otro ejemplo. Hagamos el caso del 25. Entonces, primero escribimos el número.
Hacemos la línea y empezamos. 25 dividido por ¿cuál número primo más pequeño? Lógicamente, divido entre 1 por me va a dar 25 y no estaríamos reduciendo el 25. Entonces sigamos. Por el 2, no, porque ya me da decimales. 25 dividido entre 3, tampoco, me va a dar decimales. 25 dividido entre 5. ¿Cuánto es 25 dividido entre 5? 5. Ahora, el 5 sería dividido por 5 también. Dividido entre 5 me da 1. Llegué a 1, entonces ya finalicé. ¿Cómo represento el resultado? 25 es igual a 5 por 5. Son los numeritos que quedaron a la derecha, que lo puedo expresar como 5 a la 2. Otro ejemplo. El número, eh, el número 20. 20 dividido por ¿cuál número primo más pequeño? Dividido entre 2. 20 dividido entre 2 son 10. El 10 dividido entre 2 son 5. Llegamos a 5. El número primo más pequeño por el cual puedo dividir 5 es el 5, porque el 5 es un número primo. 5 dividido entre 5 me da 1. Entonces el resultado, 20, lo podemos expresar como 2 por este otro 2 por este 5, que reduciéndolo lo podemos expresar como 2 a la 2 por 5. Y este sería otro ejemplo. Y esto sería todo. Muchas gracias.